Buenos días, estamos hoy contentos de poder estar con ustedes y poder hablar acerca de esta clase escuela dominical del expositor bíblico. Y el versículo base de hoy es Hechos capítulo 5, de los versículos 1 al 11, y varios de nuestros hermanos colaboradores han estado enseñando y hoy tenemos el privilegio de poder hacerlo. Mi nombre es Elvis García y yo fungo como director de misiones hispanas para Norteamérica, para la Asociación Bautista Misionera de América, y agradecemos al hermano Ricky Williams por la invitación para poder enseñar. Nuestra lección de hoy se llama La angustia de la iglesia. Yo sé que ustedes tienen sus libros ahí, y si no los tienen, seguramente de alguna forma los pueden bajar, y si no, pueden comunicarse con el hermano Ricky Williams o conmigo para poder obtener la copia escrita. El objetivo de hoy es que ustedes comprendan como estudiantes que Dios toma en serio el pecado y que su mano de juicio debe resultar en gran temor, en gran respeto entre el pueblo de Dios. A veces Dios nos castiga, a veces Dios toma, ¿verdad? Él hace que nosotros obtengamos cierto reprimenda, pero el fin no es solamente causar dolor o sufrimiento. El fin es que nosotros podamos crecer, aprender y que nosotros podamos mejorar en nuestras vidas. Así que vamos a Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 11. Busquemos en nuestras Biblias mientras vemos la introducción de nuestra lección en este momento. Y todo iba bien en el Nuevo Testamento. Bueno, en la introducción, en el contexto inmediato, ¿verdad?, de nuestra lección, vamos a tomar Josué capítulo 7, los versículos 1 al 26. Tú conoces esa historia, la historia de Acán, una triste historia acerca de una victoria, pero también una derrota espiritual para el pueblo de Dios. Todo iba bien hasta que pecó Acán, ¿verdad? Está en Josué capítulo 7, de los versículos 1 al 26. Dios entregó, acababan de tener esa victoria increíble de Jericó, ese milagro, pero cuando el pueblo intentó conquistar a un pueblo mucho más pequeño, los hombres de Jai los derrotaron completamente. Esto ocurrió porque Acán pecó. Después de haber obtenido una gran victoria con Jericó, ellos intentaron tomar un pueblo más pequeño y fallaron, pero había sido porque había pecado en el campamento, y era porque Acán y su familia habían cometido pecado, guardando para sí una parte de la plata y el oro que Dios les había dicho que no hicieran. Estaba dedicado al Señor. Así que Dios no puede, amado hermano, ni bendecir ni bendecirá a las personas que pecan contra Él. De manera similar, todo iba bien en el libro de los Hechos, en el contexto inmediato. Hechos capítulo 4, los versículos 32 al 37, si tú quieres buscarlo en tu Biblia, Hechos capítulo 4, 32 al 37, nos habla de un momento bueno para la iglesia, una actitud buena. Estaban en un momento, digamos, en que estaban unidos, creciendo, todas las cosas les eran en común a todos. Y era algo muy bueno. La iglesia estaba unida, muchos creyentes vendieron grandes posesiones y entregaron las ganancias a los apóstoles para ayudar a los pobres, entre ellos a un Bernabé, un gran líder de la iglesia, ¿verdad? Vendió un terreno y entregó el dinero para ser distribuido a los necesitados. ¿Qué podría trastornar, dice nuestra lección, tal unidad y el compartir del corazón? Lo que siempre se interpone, amado hermano, entre nuestra relación entre Dios y nosotros, amados hermanos, entre nosotros y Dios, es el pecado. Y esta lección señalará otro primer evento en el cual Dios disciplina a algunos miembros que pecaron. La primera parte, un acto de decepción intencional, y eso lo tenemos ahí en Hechos 5, del 1 al 2. Dice en la Biblia, si quieres ir conmigo al libro de Hechos en el capítulo 5, los versículos 1 al 2, pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles.
Las escrituras, amados hermanos, introducen a dos personas que no son mencionados anteriormente en la iglesia primitiva, Ananías y Zafira. Esta pareja casada solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento. Y la historia comienza bien. La pareja hizo lo que muchos creyentes estaban haciendo. Ellos poseían una heredad y la vendieron. La palabra clave que tenemos aquí, y tú tienes los espacios para ir llenando en tu expositor bíblico en la lección de hoy, la palabra clave es heredad. En el idioma original, amados hermanos, se refiere específicamente a una propiedad. La palabra griega es terma, y significa literalmente una propiedad o un terreno. Ellos eran dueños de una propiedad. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. Ananías, tomando la iniciativa en la venta de la propiedad, se quedó con una parte del dinero. Es algo tan triste como actuamos nosotros a veces. Él, amados hermanos, sustrajo. Y la palabra clave que tú vas a ir llenando en tu lección es sustrajo. La palabra que tienes que ir llenando en ese espacio es sustrajo. Y significa poner a un lado secretamente para uno mismo. Robar o malversar, ¿verdad? Fondos. Y observemos el contraste entre Hechos 5.2 y Hechos 4.32. Hechos 4.32 dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Había una actitud de compartir, había una verdadera coinonía. Pero contrario a la actitud de este hombre y su esposa, dice en nuestra lección que Ananías llevó una parte de las ganancias y las puso a los pies de los apóstoles. Una frase repetida en Hechos 4:35 al 37. Él presentó una porción diciendo que eran todas las ganancias de la venta. Él dijo, esto es todo lo que yo obtuve. Ananías no solamente estaba en decepción, pero quiero decirte, su esposa también sabía de las acciones de su esposo. La frase clave que vamos llenando ahí es sabiéndolo también. En la lengua original, amado hermano, significa compartir el conocimiento de algo con alguien más. O sea, ellos sabían los dos conscientemente el plan pecaminoso que estaban llevando a cabo. Ella poseía un conocimiento completo de lo que su esposo hizo y no dijo nada, llegando a ser así cómplice, culpable de este acto intencional de decepción también. Entonces, ahí terminamos la primera parte. En la parte 2 de nuestra lección, y la primera parte nos da un contexto y nos muestra realmente, si tú te das cuenta, cómo primero el contexto cercano era la actitud de la iglesia primitiva. Todos tenían un corazón y un mismo sentir, todos estaban compartiendo sus posesiones, pero esta pareja todavía estaba con pecado en su corazón. Y la primera parte de nuestra lección de hoy nos muestra cómo ellos estaban confabulados, ellos tenían un plan y ellos sabían lo que estaban haciendo y ellos estaban mintiendo también ante la iglesia y ante el Señor. En la parte 2 de nuestra lección, en tu expositor bíblico, dice, un acto de decepción fue en contra del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos en Hechos 5, de los capítulos 3 al 4. Dice ahí, déjame verlo en nuestra Biblia, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y te quedaseis con parte del precio de la heredad, reteniéndola? Dice, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amado hermano, entonces Pedro, consciente de la decepción, habló con Ananías. Las escrituras no nos muestran cómo es que Pedro sabía de esta decepción, de esta mentira. Es razonable pensar que el Espíritu Santo le hizo consciente a Pedro de este acto pecaminoso. Las palabras de Pedro a Ananías señalan un gran contraste con el contexto inmediato, nuevamente, de Hechos 4:31. Los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué dejaste a Satanás que llenara tu corazón? Otra vez vemos el contraste. Los creyentes verdaderos estaban llenos, pero del Espíritu Santo.
Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué tú dejaste que Satanás llenara tu corazón? Esa es una llamada de atención para nosotros, amados hermanos, en que muchas veces nosotros decidimos quién tiene el control de nuestro corazón en nuestra vida. Aunque a veces Jesús viva en nuestro corazón, nosotros permitimos ser influenciados por unos o por otros. El Espíritu Santo, entonces, amados hermanos, es el que nos llena y el que nos ayuda a tomar decisiones correctas. ¿Qué contraste más grande dice nuestra lección? Pedro mencionó que Ananías sustrajo una parte del precio de la heredad. Y esta frase se repite en el capítulo 5 y versículo 2. Además, Pedro le recordó a Ananías que la propiedad y las ganancias de la venta estaban en su poder, era de él. La palabra clave que sigue nuestra lección para que tú sigas llenando y sigas poniendo atención y sigas conectado en esta clase es poder. Esta palabra poder, para que tú la llenes, nos habla de autoridad. Aunque Ananías tuvo el derecho de quedarse con una parte de las ganancias de la venta, él no tenía el derecho o la autoridad para mentir al Espíritu Santo. Pedro dijo a Ananías que este acto de decepción se concibió en el corazón de Ananías. Es ahí donde todo pecado empieza. En Santiago 1:14 al 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido a la luz, da el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. La palabra clave que tenemos para seguir llenando es pusiste. Escribe ahí, pusiste. Significa poner algo en un lugar específico. La semilla del pecado fue puesto en el corazón de Ananías. Un contraste claro se nota otra vez al final de Hechos 5:4, donde Pedro le recuerda a Ananías que este pecado estaba en contra de Dios y no del hombre. El Salmo 51:4, un pasaje muy afín. El rey David se expresó claramente de que su pecado fue contra Dios. Contra ti, dice el Salmo 51:4. Contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Qué palabras tan increíbles las del rey David, pero que nos muestran, amado hermano, que la actitud del pecado, amados hermanos, comienza en nuestro corazón. La Biblia nos dice que no es pecado ser tentado. Es más, Jesús fue tentado en todo. La Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda porque Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Yo quiero decirte que a veces experimentamos tentaciones en nuestra vida, pero tenemos que ser fuertes y poder vencerlas para que podamos vivir una vida victoriosa en Cristo. La segunda parte de nuestra lección nos muestra esto. La segunda parte de nuestra lección, amados hermanos, nos habla de que cuando nosotros mentimos, pecamos, estamos realmente fallándole al Señor. Y en el caso de Ananías, él estaba mintiéndole no a la iglesia, no a Pedro, no a los apóstoles, sino al mismo Espíritu Santo. Oh, qué triste y qué gran contraste el que vemos aquí con la iglesia primitiva. La parte 3 de nuestra lección de nuestro expositor bíblico nos dice, un acto de decepción resultó en consecuencias severas. Eso está en Hechos capítulo 5, de los versículos 5 al 10. Ananías sufrió consecuencias severas a causa de su pecado. Mira la relación ahí en tu lección del expositor bíblico. Nota la relación temerosa de causa y efecto en Hechos capítulo 5:5, después que Ananías escuchó las palabras de Pedro. Él escuchó las palabras y eso fue la causa. Pero después dice la Biblia que él cayó muerto y ese fue el efecto, esa fue la paga de su pecado. La palabra clave que tenemos aquí para seguir apuntando en nuestra lección es expiró. Expiró, apúntalo ahí, esa palabra. Significa literalmente respirar su último aliento, su último respiro de muerte. No solo vemos en los efectos de Ananías, sino también en la multitud que escucharon lo que sucedió con Ananías. El efecto sobre la multitud fue de un gran temor, de un gran respeto. La palabra clave que tenemos para seguir apuntando en nuestro expositor bíblico es temor. Habla del terror
que hubo en este contexto. Oh, la multitud sabía que Dios era real y que Él estaba obrando en una forma de juicio. En verdad, Dios tiene que castigar el pecado. Ahora, ¿captas tú el impacto de la repetición de las palabras oír y oyeron, oír y oyeron? Se dice de Ananías, al oír estas palabras, Pedro le habló y Ananías murió. Pero los que estaban alrededor oyeron las palabras y tuvieron temor. La Biblia declara que algunos jóvenes entraron y cubrieron el cuerpo, lo llevaron afuera y lo sepultaron. Y eso está en Hechos capítulo 5 y versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Dice en nuestra lección, amados hermanos, que estos jóvenes llegaron a sepultar. Pero paremos un momento. ¿Dónde estaba la esposa con la que se habían puesto de acuerdo? ¿Dónde estaba Safira cuando murió y fue sepultado su esposo? Las escrituras no nos dicen exactamente, excepto que después, en un espacio de 3 horas, aproximadamente, ella entra en escena. Y eso está en Hechos capítulo 5, versículo 7. Mira aquí la ironía de esta situación. Ella sabía todo ella sabía todo sobre la forma en que su esposo había manejado la venta del terreno, pero no sabía el castigo de Dios, no sabía lo que acababa de ocurrir con su esposo. Pedro ahora se dirige a Safira y le pregunta cuánto es el precio de la propiedad. Ella responde en Hechos capítulo 5 y versículo 8, y te lo quiero leer aquí. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ok, entonces todavía Pedro la prueba. Pedro quiere ver si es que ella no reflexiona y al final contesta, no, Pedro, esto no es cierto. Él le dice, ok, o sea que bendicen tanto la heredad. Y ella dice, sí, de acuerdo a los planes que había hecho con su pecaminoso esposo. La palabra clave que tenemos aquí es convinisteis. Pero también significa coincidir, estar unidos en una mente los unos para con los otros. Otra palabra clave que vamos llenando en nuestra lección es tentar. Y aquí significa poner a prueba. Safira puso a prueba al Espíritu Santo, no a Pedro, no a la iglesia, con su decepción. Parece que Pedro dio a Safira la oportunidad de confesar, pero ella no lo hizo. Pedro le informó de la muerte de su esposo y que ella misma iba a experimentarlo también. Safira cayó inmediatamente y también expiró. Las palabras son repetidas, igual que en Hechos capítulo 5 y versículo 5. Los mismos jóvenes que llevaron a su esposo muerto ahora habían venido a llevar el cuerpo de la esposa, el cuerpo de Safira, para sepultarlo junto a su esposo. Y eso está en Hechos capítulo 5, versículo 10. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amados hermanos, qué trágica historia. Qué triste historia de este hogar, de esta familia. Y sabes, es muy triste pensar cómo es la condición del ser humano. Dice Hechos 5:9, dice, y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te van a sacar a ti. No sé por qué me recuerda las palabras del profeta cuando se acerca al rey David y le pregunta si él había cometido este acto de asesinato. Y David se niega, y David más bien se enoja contrariamente, y el profeta se voltea y le dice al rey David, tú eres el culpable, tú eres el que ha matado a la única oveja de este otro pastor. Amados hermanos, muchas veces Dios va a confrontar nuestra vida con el pecado, amados hermanos, para que crezcamos y aprendamos. Pero en este caso, esta pareja murió. Y el pecado de Ananías y Safira es un error que se debe evitar. Que nunca nos olvidemos que el pecado siempre trae consecuencias. Las consecuencias fueron severas, se impactaron a la iglesia primitiva de ese entonces. Y eso lo tenemos en Hechos 5:11. Y vino gran temor, dice Hechos 5:11. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Muchas veces el castigo es duro para la gente que lo recibe, pero muchas veces es de ejemplo, de testimonio para la gente que está alrededor. Ananías y Zafira tomaron al latido del corazón de la iglesia y lo convirtieron en angustia. El corazón de la iglesia latía como un solo, pero esta pareja se saltó uno de esos latidos. Dios tomó tan en serio este pecado de decepción contra el Espíritu Santo y su pecado resultó en consecuencias serias. Lo único positivo, si queremos decirlo así, de esta historia trágica es que vino gran temor sobre la iglesia. Las consecuencias severas le recordaron a la iglesia la importancia de la unidad y la pureza que se debe guardar en el cuerpo. Otra vez, quiero repetirte estas dos cosas que fueron importantes para la iglesia y que deben ser importantes para ti. La importancia de la unidad y la pureza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Satanás va a tratar de hacer lo que sea para romper la unidad entre nuestros hermanos, entre nuestra familia, entre nuestra comunidad de la fe, entre nuestra iglesia. Y también Satanás va a hacer todo lo que él pueda para romper y quebrantar la pureza en el cuerpo. Dios es un Dios de verdad y él utilizó este evento para advertir a la iglesia del juicio que venía cuando el pecado está presente. Llegando a la conclusión de nuestra clase de hoy del expositor bíblico, tenemos en Hechos 5, 12 al 16 un epílogo, una forma de terminar. Y dice nuestra lección: otros impactos positivos resultaron de los eventos trágicos que se desarrollaron en Hechos 5 del 1 al 11. Los apóstoles siguieron haciendo muchos milagros. La iglesia siguió en unidad, Hechos 5:12. Algunos no se atrevieron a unirse al cuerpo de creyentes, pero los alababan grandemente, Hechos 5:13 al 14. Otros creyeron, sin embargo, y los que creían en el Señor aumentaban más, Hechos 5:13 al 14. Es probable que fueron añadidos a la iglesia porque se usó palabras similares en los capítulos anteriores, Hechos 2:41. Llevaron a los enfermos a la calle para que pudieran ser sanados. Dios estaba obrando tan grandemente que hasta utilizó la sombra de Pedro, dice Hechos 5:15, para sanar a los que tocaban. Corrió la voz rápidamente y gente de otras ciudades trajo a sus enfermos y eran sanados y los espíritus inmundos eran sacados. Hechos 5:16. La tragedia se convirtió en triunfo. Es una historia que comienza siendo trágica, pero el ejemplo tan duro de esta pareja nos recuerda, como decíamos anteriormente, que Dios no, él usamos una palabra en nuestro contexto latinoamericano, yo soy de Guatemala, Él lo regatea con el pecado. Él ama a su iglesia, Él ama al pecador, pero Él no ama al pecado. Y Él va a castigarlo, todo pecado, amados hermanos, que nosotros cometamos, va a ser castigado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero para aplicarlo hoy, tenemos que evitar, en primer lugar, la palabra clave, evitar el error. Evite el error de Ananías y Zafira y su pecado de decepción. ¿Qué hubiera pasado si al llegar Ananías, aunque hubiera mentido, pero después hubiera confesado su pecado? Tal vez hubiera salvado su vida. ¿Qué hubiera pasado si Zafira hubiera tal vez rompido en llanto y hubiera dicho: no, Pedro, la verdad es que esta no fue el monto con el cual vendimos la propiedad? Tal vez se hubiera salvado. Pero ellos se pusieron de acuerdo y decidieron tratar de engañar a Pedro de la iglesia, pero les recuerda que no los engañaron a ellos, sino al mismo Espíritu Santo. Así que evita el error de Ananías y Zafira y su pecado de decepción. Sigue el ejemplo de la iglesia y responde en temor y en respeto o en maravilla y reverencia cuando tú ves la mano de Dios obrando. El autor de Mi experiencia con Dios, Henry Blackaby, dice: muchas veces nosotros andamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero este autor dice en este gran libro: únete al Señor donde Él está obrando. No estés esperando y buscando dónde está la voluntad de Dios, porque Dios está obrando alrededor tuyo. Y donde sea que Él esté, únete a Él, porque esa va a ser su voluntad para tu vida. Sigue el ejemplo de la iglesia primitiva que ocurría en este instante. La tercera cosa que nos llama a aplicarlo es aplicar a nuestra vida es: confiese
el pecado. Confiese el pecado de la decepción y de mentir. Si es que existe tal pecado en tu vida en este momento, confiésalo. Y por último, crea la verdad, porque Dios tiene que castigar el pecado. No pensemos que por algún momento nos vamos a salir con la nuestra. No pensemos por algún momento que vamos a poder ocultar las cosas mucho. Cree totalmente que Dios va a castigar el pecado. Así que estas 4 cosas de aplicación para nosotros. Evite el error de Ananías y Zafira. Sigue el ejemplo de la iglesia primitiva de amor y de compartir y de hacer la voluntad de Dios. Confiesa tu pecado si hay algo en tu vida. Y cree totalmente que Dios va a castigar mi pecado, tu pecado y todo el pecado que hagamos. Porque Él, amados hermanos, por su naturaleza, tiene que castigar el pecado. Al final de nuestra lección tenemos una lectura antifonal, o sea, una lectura en repetición, digámoslo así. En cuanto a la depravación, aunque el hombre fue creado a la imagen de Dios, aquella imagen se vio dañada, se vio empañada cuando el hombre cayó a causa del pecado. En su condición, amados hermanos, pecaminosa o no regenerada, el hombre no tiene vida espiritual, está muerto, amados hermanos, en vida. El hombre sin Cristo es como un zombie. Hoy en día los zombies son tan famosos en las series de televisión y en los videojuegos, ¿verdad? Una persona sin Cristo es como un zombie, es un muerto en vida. Pero, ¿sabes? No tiene vida espiritual. Está bajo la influencia del diablo y carece de poder alguno para salvarse. La naturaleza pecaminosa ha sido transmitida a todo miembro de la raza humana. Y eso nos lo dice el libro de Romanos, con la única excepción del hombre de Jesucristo. Así que nuestra tarea hoy, amados hermanos, en esta bella lección del expositor bíblico, en este increíble contraste de malas actitudes y malas actitudes de Ananías y Zafira y buenas actitudes de la iglesia primitiva, es que tú y yo, amados hermanos, podamos vivir vidas transformadas, vivir vidas piadosas, cercanas a Cristo. Yo te agradezco por tu tiempo. Espero que hayas llenado las palabras clave de tu lección. Y si alguna se pasó muy alto, este video puedes verlo otra vez y poder apuntar para que no se te pierda ninguna de estas palabras. Si hay algún aspecto que te llamó la atención, tú puedes apuntarlo, porque entre más nosotros hacemos uso de nuestros sentidos, más aprendemos y más recibimos. Agradezco por este tiempo y agradezco nuevamente a nuestro departamento de publicaciones, ¿verdad? A la Editorial Bautista por estar proveyendo de estas bellas lecciones de exposición bíblica que tanta falta hacen en nuestra vida y en nuestro contexto eclesiástico. Dios te bendiga nuevamente. Mi nombre es Elvis García y espero que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo en la palabra de Dios.